Hoy en Investigación X, el misterio de los ovnis, mentiras y verdades de la presencia de seres extraterrestres en la Tierra. ¿Existen pruebas definitivas de su existencia en el universo? Especialistas, científicos, un hombre que dice haber sido secuestrado en un ovni y quienes sostienen que son solo patrañas. Buenas noches, estoy muy entusiasmado con este programa porque tengo tantas dudas y como sé que se van a sacar chispas y nos van a traer mucha información y muchos datos, para en definitiva tener un poco más de luz sobre este caso de los objetos voladores no identificados. ¿Usted tiene dudas o no tiene dudas? ¿Tuvo la oportunidad alguna vez en el campo, en esas noches serenas y estrelladas, de mirar el firmamento para ver si aparece el plato volador y decir yo fui testigo de semejante fenómeno? Es un acontecimiento para las personas que tuvieron oportunidad de verlo. Es una sensación donde se mezcla el asombro, la sorpresa y un poco de miedo, ¿no? Una pizca de miedo siempre hay frente a estas cosas que son tan desconocidas, por lo menos para mí. Creo que para la mayoría de los que están viendo este programa. Pero aquí hay personas que afirman, y lo van a decir en un rato, que los han visto, que han tenido contacto. Hasta alguno me parece que va a contar que fue llevado en un plato volador. Pero no me quiero adelantar, cuestión de no decirle cosas que después no se puedan concretar en este programa. Mientras tanto, si usted tiene cosas que decir, 535-2020, 535-2222. El tema objeto volador no identificado. ¿Cuánto hay de mentira? ¿Cuánto de verdad? ¿Cuánto de fantasía? ¿Cuánto de ilusiones? ¿Qué es lo que ponemos los mortales para ver si desde el firmamento aparece alguien que nos demuestre que hay vida en otro lugar que no sea la Tierra? Es muy probable que lo haya, pero ¿llegarán? Primera parte del informe. Los argentinos desconocemos que entre nosotros habitan algunos privilegiados. Era una nave que estaba posada en la tierra, era el camino de tierra en Córdoba, aproximadamente de 3 metros de diámetro, en color gris plateado, metalizado, tenía todo en oscuro y tenía todas las ventanitas más oscuras, o sea, el gris plateado como informé, y después las ventanitas todas oscuras, y había 2 seres chiquititos de aproximadamente 80 centímetros, 1 metro, de ojos achinados, sin pelo, en medio oblicuo a la boca, y traje muy ceñido al cuerpo. Nadie desconoce el fenómeno ovni. Sin embargo, cuando se trata de definirlo, no todos coinciden. De la palabra ovni remite a nave extraterrestre, objeto volador no identificado, ¿sí? Con gente adentro o seres adentro que lo manejan o que viene de algún lado. Pero también hay la posibilidad de entender que el ovni, ¿sí? es lo que nosotros denominamos como EVIS o un estímulo visual indeterminado. Algo de lo cual no tenemos ni siquiera conocimiento, simplemente tenemos relatos. Las experiencias sufridas por Rodolfo Mota y Ariel Ciero Rieti les permiten afirmar que se trata de algo más que un mero relato. Yo recibí después de Hiroshima y Nagasaki una carta de los habitantes de Humo, seres extraterrestres, que vinieron a la Tierra, bajaron en Francia y están entre nosotros, y hicieron llegar a una serie de personas que investigaban el tema, por ejemplo el padre Reina, jesuita, a mí y a otros, una carta con microfilm. Más que una carta, es un sobre que tenía 5 microfilm en francés y algunos dibujos. Los inicios de la ufología, ciencia que estudia los ovnis, datan de los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. Como en otras disciplinas, también existen las internas. Sí, yo creo que todos empezamos creyendo, ¿sí? Creo que algunos empezamos creyendo de forma ingenua. Creo que todos pasamos por esta cuestión que nosotros somos romántica, creyendo que eran extraterrestres, ¿sí? Creo que después vino otra corriente, que fue una corriente que trató de objetivar un poco más esto, que se denominó un poco más como la ufología científica. Posterior a la ufología científica vinieron otras personas que dijeron, bueno, pero aparte de ser un hecho concreto, algo que sucede, también pasa algo con la cultura, algo con el psiquismo del hombre. Y esto se denominó corriente psicosocial. Después hubo otra corriente también que dijo,
Todo esto es explicable a través de la economía de hipótesis, la famosa navaja de Occam. Bueno, esto se denominó también ufología escéptica. Hoy estamos intentando transitar lo que nosotros denominamos particularmente como ufología racional. O sea, un acercamiento hacia el fenómeno, pero desde una perspectiva más globalizadora, no solamente puntual. Algunos lo llaman hermanos superiores, otros alienígenas, grises o ibis. Todos coinciden en que son extraterrestres y tripulan los ovnis. Son seres que nos vienen visitando desde la antigüedad, que fueron confundidos por ángeles. Uno dice ángeles ayer, extraterrestres hoy. Fíjate en las distintas escrituras, yo era una persona atea completamente. Quiere decir que parto de cero. Y bueno, con estos temas me doy cuenta de mi error. Para algunas corrientes, el avistaje de un ovni es una experiencia interior completamente individual. Yo creo que no hay ovni sin un perceptor. No hay fenómeno sin una persona que esté frente a esto que observa. Yo creo que hay algo que lo une terriblemente con la experiencia del humano. Los integrantes del grupo SIFO, autodenominados ufólogos racionales, están interesados en una experiencia de los indios del Amazonas. Ante la ingestión de una bebida denominada ayahuasca, los miembros de una tribu dibujan naves que jamás han visto. Bueno, es una experiencia que tiene mucha semejanza con el fenómeno ovni. A nivel, como estábamos diciendo, vos, por ejemplo, ves en una pintura, podés llegar a ver naves, propiamente dichas, con una forma muy particular con las que nosotros vemos, o sea, con las que la gente afirma ver, ¿no?, en la actualidad. Y eso es algo que nos llamó la atención de por qué se filtraba justamente el fenómeno ovni en una visión de una planta que es totalmente vieja, ¿no?, por así decirlo. Para Rodolfo Mota no fue necesario recorrer tantos kilómetros, bastó con viajar dentro del territorio nacional. Y tuve la suerte también de estar frente a ellos en varias oportunidades más. Llevo 200 y pico de experiencias, te estaba diciendo. Y te digo que algunos de ellos, desde mi óptica, con un nivel evolutivo superior, seres de aproximadamente 1,80 m a 2 metros, emanan algunos una luz naranja del pecho, muy similar al Sagrado Corazón de Jesús. Rodolfo Mota ha tenido más de 200 experiencias. Si usted me pregunta de dónde son, la respuesta la estaría dando este libro. No, pero ¿a usted qué le dicen? ¿De dónde son? No lo que dice el libro. Ellos dicen que son extraterrestres. Bien. Heriberto Llanos, usted es también un investigador y digamos que está en un centro que ataca la pseudociencia, ¿no es cierto? La pseudociencia. ¿Tiene algo que decir respecto a lo que comenta Aprile? Bueno, las experiencias de Mario aparentan ser experiencias de tipo personal, más cercanas a una experiencia mística o religiosa que a una experiencia fáctica. ¿Usted lo conoce porque le dice Mario? No, lo conocí recién. Por eso me gustaría saber si esas fotografías, por ejemplo, las sometió a un análisis científico por técnicos calificados. ¿Usted qué cree? ¿Que él es un místico, que estas cosas creo que las imagina? Claro, creo que en el tema ovni hay dos grandes, digamos, corrientes, que es la corriente mística y la corriente científica. La corriente mística proclama tener revelaciones, mensajes extraterrestres que recuerdan hace 2000 años a los profetas. La corriente técnica está tratando de demostrar que los ovnis son naves extraterrestres. Hasta ahora no han podido demostrarlo. Realmente la experiencia que cuenta Aprile, vamos a partir de la base que estamos prestándole mucha atención a lo que usted dice. Coincidirá que es bastante difícil aceptar todo porque usted lo comente, porque usted lo diga, ¿no es cierto? Los negativos fotográficos están certificados por el laboratorio que los reveló. Sí. Con el sistema C41. Sí, el certificado está acá. Ante escribano están certificados, lo tengo acá adentro. Déselo a Llanos mientras, porque como usted no es especialista en este tema, lo consultamos a Luis Burgos, que es investigador. Usted no está en la misma línea, porque dice Llanos que esto sería la línea más bien mística. Usted está en la línea científica. Exacto. De la investigación del fenómeno ovni. Exacto. Y lo que dice Aprile, ¿cómo le suena a usted? Hace 27 años que estoy investigando el fenómeno ovni y nos hemos encontrado, personalmente me he encontrado con muchas personas que cuentan lo mismo que el señor Aprile. Lamentablemente, desde el punto de vista científico, no queremos desvirtuar lo que dicen ellos, pero no tenemos ningún tipo de prueba. Por más fotografías que haya, por más testimonios que le está brindando en este momento, y menos los libros. Es decir, que nosotros si buscamos una prueba científica para mostrar al gran público, para mostrar a un periodista, a un investigador,
Lamentablemente la parte mística nunca nos los dio. ¿Usted no le cree a Aprile? No es que no le crea, sino que no tengo pruebas. Y usted necesita pruebas. Exacto. Bien, y sobre objetos voladores no identificados, ¿usted tiene pruebas que existen? Tenemos pruebas, y decir ovni no quiere decir extraterrestre, es decir, la corriente que decía Heriberto no es que está totalmente embarcada en los creyentes de ovnis, que quiere decir extraterrestre. Decir ovni, hay otras variantes. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ovnis terrestres, que es la que venimos sosteniendo desde hace un tiempo. ¿Ovnis terrestres? Exacto, de una potencia de este planeta, que está bien al norte, que está experimentando... ¿Estados Unidos? Exacto, está experimentando en nuestro territorio, no solamente en Argentina, sino en diversos países del planeta y especialmente en el cono suramericano, que nos toca a nosotros muy de cerca, que está experimentando con todo tipo de prototipos que lamentablemente la gente del periodismo se confunde con objetos voladores. Bueno, pero no se dice que este tipo de objetos se ven desde tiempos inmemoriales. Bueno, los que... ¿Y que hay referencias? Exacto. Digamos que los Estados Unidos no es tan viejo como país, pero nosotros... ni tecnológicamente tan avanzado, salvo en este siglo. Estamos investigando el fenómeno ovni contemporáneo a partir del 24 de junio del 1947. Es decir, la otra corriente se lo dejamos a los que hacen revisionismo histórico, etcétera, etcétera. ¿Pero había en el pasado? ¿Se observaron? ¿Hay pruebas? El que quiere ver pruebas en el pasado lo va a ver. Yo estoy investigando el fenómeno ovni desde hace 27 años y me dedico a la omnilogía moderna. Yo lamentablemente del pasado no tengo pruebas. Me cuesta muchísimo tener en el presente. Bueno, pero puede haber referencias, testimonios, datos. Si no, digamos, no existiría la historia. Exacto, pero la historia no está hecha de fenómenos ovni. El que quiere ver ovnis en la Biblia también los va a ver. Es decir, con esto no queremos hacer un aquelarre del asunto, Ibarra. Nosotros estamos investigando el fenómeno ovni hoy, de anoche, Así que de hace un mes, de hace 10 años. más a pensar que lo que hay como objeto volador no identificado son platos voladores norteamericanos. Mire, para ser simple. Exacto. Nosotros sostenemos la hipótesis que hemos bautizado 90-9-1. De cada 100 avistajes, el 90% son confusiones o fraudes, meros fraudes. El 9% restante son prototipos norteamericanos. Pero es impresionante lo que dicen los testigos, ¿no? Y el 1% restante, vamos a dejar una puerta abierta. ¿Alguno tuvo oportunidad? 7 veces. ¿Ah, sí? Sí, desde el año 69 al 79 investigué lo que otros me decían, y del 79 a nuestros días tuve la oportunidad de observar 7 fenómenos ovni, no naves extraterrestres. Sí, pero eran naves. Exacto, exacto. ¿Aeronaves? Sí. Pero y se movían con esa facilidad, con esa velocidad, cambiaban las luces, giraban. Estamos con las ganas todavía. Matías de Belgrano asegura haber visto un ovni en La Falda. Jorge de Villa Crespo, ¿cuál es el criterio que tienen estos seres para comunicarse con ciertas personas y con otras no? No sabemos en absoluto. Si algún día se comunican, se lo comentamos. Tercera parte del informe. La idea de ser secuestrado por extraterrestres en general produce pánico. Para Rodolfo Mota, por el contrario, fue la experiencia más importante de su vida. Yo fui llevado, así que yo fui llevado, por eso hablo con este convencimiento, pero para nada, fui llevado, fui informado, te borran también, no te dejan todo, te borran digamos partes de tu memoria. Y de pronto la vas recuperando a través del tiempo. Rodolfo Mota pasó a formar parte de una extraña categoría, los abducidos, para lo cual hay que estar preparado. Tiene que ver con tu interior, con tu nivel evolutivo. Ellos se comunican telepáticamente, nos hablan el idioma que nosotros hablamos. Si sos inglesa, va a ser ese el idioma que se van a comunicar con vos. Es una voz metálica y a veces es una voz muy amorosa. Para los estudiosos del tema, no cabe duda que las civilizaciones extraterrestres son superiores. Es tan superior esa tecnología que las bombas atómicas, los aviones, por más perfectos que sean, directamente es comparar un señor graduado de ingeniero con un niño de sexto grado. Algunos atribuyen los grandes episodios de la historia de la humanidad a la influencia de estos seres superiores sobre nuestra civilización. Por ejemplo, el tema de Gorbachov, donde el hijo, que se llama Aldis, que en este momento se encuentra entre las estrellas, en la zona de las Pléyades aproximadamente,
Y esto, bueno, quiere decir que la democracia en el mundo no fue debido simplemente a una casualidad, entre comillas, de una persona que se le ocurre hacer una democracia en un país en que fuertemente armado y paralelamente a otra potencia libre como Estados Unidos, esa perestroika o cambio democrático indicó de que Gorbachev también entre montañas se entrevistó con una nave circular, esférica, como una bola de fuego, ante los agentes de la KGB a solas con seres de otros mundos. Entre otros, como gran desarrollo evolutivo, se encontraba este hijo Aldis. Este tipo de hechos, bueno, han podido ser corroborados por los mismos rusos, donde se presentaron ovnis en distintas plazas, y esto es la evolución del mundo. Aparentemente los beneficios de esta estrecha relación datarían de nuestros más remotos orígenes. La destrucción de Sodoma y Gomorra, cuando era la corrupción total, esas dos ciudades, y le van y le avisan los ángeles, como eran ángeles con vestiduras, como dicen las escrituras. Los ángeles son etéreos, ángeles que comen en la casa de Lot, ángeles que comen, ¿cómo es eso? Quiere decir que eran seres venidos del espacio, que fueron a avisar a esta gente, a esta familia, porque era lo rescatable de esas dos ciudades, lo que iba a acontecer, las iban a destruir, que llegado el momento tenían que ir a determinado lugar a esconderse. ¿Por qué hasta ahora los alienígenas no se han mostrado abiertamente? ¿Por qué solo unos pocos elegidos han tenido contacto con ellos? ¿Qué pasaría si esta situación se revirtiera? Inmediatamente una fuerza armada buscaría la tecnología y muchos otros elementos de juicio. Posiblemente quitaría la libertad a esas personas. Sobre la existencia de los tan mentados ET no existen pruebas definitivas. Para unos es un largo camino interior por recorrer. Sí, existen tantos seres extraterrestres como existen tantos elfos, como existen tantos Yazisatere o tantos lobisones, ¿sí? O tantas Yakumamas. Existen tanto en el imaginario de la gente, ¿sí? Como existen en el mundo de los sueños. Para otros, esta búsqueda es mucho más profunda aún y se ha convertido en la razón de su vida. Y a mí me gustaría ver a Jesús. ¿Eso es posible? Sí, sé que está vivo y está vestido de otra manera. Ya volvemos. Muy bien. Tenemos... José Tunich, ¿a qué se dedica usted? Soy investigador del tema OVNI hace un poquito más de 20 años. ¿Y qué dice de este fenómeno? Existe totalmente, hay pruebas. Hay pruebas, no digamos materiales, pero hay muchos testimonios importantes que no llegan no solamente de aquí, sino desde el extranjero. Hay investigadores allá en Estados Unidos, en Canadá, que están investigando hace muchos años. Hoy cuando hablaban sobre el caso, una pregunta sobre el caso Roswell, que hay desierto, un investigador que falleció hace poco tiempo, investigó que entre los años 47 y 52 habrían caído posiblemente entre 6 y 8 ovnis y posiblemente habrían recuperado 30 cadáveres de posibles extraterrestres. ¿Usted vio alguno? Sí, en el año 79. O sea, no vi una forma, vi una luz que iba muy pausadamente, se detuvo y en 3 segundos desapareció del firmamento. ¿Son de este planeta? El verdadero fenómeno ovni no viene de este planeta. No, ¿de dónde viene? De otro sistema, de otra galaxia. ¿Usted tiene algún elemento concreto? Como investigador. Las estadísticas cantan, digamos, de acuerdo a las posibilidades que hay. Muchas personas dicen, no existen los extraterrestres. Y bueno, recordemos que en nuestra galaxia hay 200.000 millones de estrellas. Sí. Hay miles de millones de galaxias. Saquemos cálculos. Claro. Y nos vamos a dar cuenta. Las posibilidades son grandes. Juan Acevedo, lo tuvimos en el informe, psicólogo del grupo CIFO. ¿Quiere agregar algo respecto a lo que dijo? No, sencillamente que... Mucha gente ha llamado para decir que vieron objetos voladores. Estamos completamente de acuerdo. Existen millones de testimonios. La mayoría de los llamados. Hay una cuestión interesante. A veces cuando decimos con respecto a la investigación en ufología, generalmente se tiende a confundir que el ufólogo investiga ovnis. Nosotros siempre tendemos a decir en el CIFO
que no investigamos ovnis, investigamos relatos, testimonios de personas que aseguran haber visto ovnis. Sí. Y en eso hay una gran diferencia. ¿Fantasía no hay? No. O sea, sí la hay. ¿Haber tenido contacto? ¿Cómo? Respecto a los que dicen haber tenido contacto con extraterrestres. También hay contactos con otro tipo de situaciones. El cristianismo que tiene contacto con un contacto angélico, un contacto con la Virgen. O sea que es un fenómeno que no solamente se da en ufología, se da en muchas otras situaciones. Pero no es un fenómeno único. Me parece que hay más gente que dice que ha tenido contacto con extraterrestres que personas que han dicho que han visto a la Virgen. Porque es lo que más publicidad se le da. ¿Lo que más? Publicidad se le da. A esas personas. Es que ¿usted tiene alguna experiencia? ¿Sabe de alguna persona que le merezca confianza que le haya pasado? Sí. ¿Sí? Sí, varias. ¿Varias? Varias. Varias. Señor Campana. Sí. ¿Usted a qué se dedica? Bueno, yo hace 30 años que me dedico a estudiar la literatura de ciencia ficción y siempre me llamó la atención que este fenómeno ovni tiene todas las características de ciencia ficción y los escritores de ciencia ficción eran muy reacios a aceptarlo. Entonces, investigando un poco, me he puesto en contacto incluso con algunas corrientes que han trabajado el tema a fondo. Y ocurre que el primer ovni aparece en 1947 y 30 años antes las revistas de ciencia ficción estaban llenas de imágenes de ovnis. ¿Y entonces si se pudiera mostrar? ¿Qué quiere decir? Como que eso formó el imaginario colectivo y impregnó la cultura de tal manera que ahora alguien que ve un fenómeno extraño lo interpreta como ovni. ¿Usted no cree que haya Yo creo que naves? Existe el mito ovni en nuestra cultura, es un mito tecnológico adecuado a nuestras creencias. Nadie va a creer que los dioses bajen en un carro de fuego, pero si hablan de una nave de sofisticada tecnología es mucho más creíble. Sí. Entonces yo no niego que los que han avistado sean sinceros. Hay mucha gente sincera que cree sinceramente en eso, pero creo que están condicionados por ciertas categorías culturales que llevan a ver. ¿Ven fantasías? Es un tipo de alucinación, diría yo, pero me estoy metiendo en el campo del psicólogo. Bueno. No, o sea, habría que hacer una diferencia. Yo creo que lo que dice Pablo es real. Hay un gran contenido sociocultural en todo el fenómeno ovni, pero también existe la posibilidad que a través del mito, que el mito sea algo más de lo que nosotros creíamos que era, que es una fuerza viva, ¿sí?, capaz de generar situaciones, sobre todo en los seres humanos. No entiendo. Es como que de repente esto que Pablo dice como una alucinación, ¿sí? Sea algo concreto que puede ser captado por un radar, sí, que puede dejar una huella, sí, que aún así... Bueno, algo que haya visto como vio el piloto Polanco. Yo no niego que existan fenómenos físicos todavía no explicados o inexplicables. El hecho es que a través de la historia se han interpretado con las categorías del momento. Está bien.